alabanza de palmas al Rey de Reyes, Give God a round of applause to the King of Kings Señor de señores. and the Lord of Aleluya. Lords. Pregunto, I ask, ¿habrá alguien is there someone por el cual tenga motivos who has a motive para darle gracias a Dios hoy? or a reason to give God thanks today? ¿Habrá alguien? Is there someone? Amén. Gloria a Dios. Amen. Glory to God. Todos tenemos ciertos momentos We all have certain moments en los cuales hay motivos para darle gracias a Dios. in which there are moments that we should give God. Esta tarde thanks. quiero llevarte a una palabra This afternoon, I want to take you to the word que sé que va a tocar tu vida. that I know is going to touch Sé que your va a life. tocar tu corazón. I know He's going to touch your heart. Que Dios cambiará That God will change ciertas áreas en tu vida. certain areas in your life. Y esta palabra se encuentra en el primer libro de Tesalonicenses, And we will find the word in 1 Thessalonians, capítulo 5, versículo 18. chapter 5, verse 18. Damos gracias a Dios por los que están conectados en Facebook Live We give thanks to everyone who's connected on Facebook Live. y declaramos que esta palabra And we declare that this word será de bendición para sus vidas. will be a blessing to your life. Amén. Leemos Amen. la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amen. I read the word in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. Amen. Amén. Tome su lugar. Amen. You may take your seat. Padre, gracias una vez más. Father, thank you once Declaramos again. que esta tarde, We declare that this esta palabra, afternoon, Señor, this que word, tú has this hablado word, en mi God, vida, that you've talked to my life, hablarás a la vida de cada corazón. you would talk to every heart En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Alabanza de gratitud es el título del mensaje de esta tarde. Praise of gratitude is a word for today. Y la ciudad de Tesalónica And the city of Thessalonians, era la capital de Macedonia, it was the capital of una provincia o ciudad en Roma. a province in Rome. Era una ciudad que gozaba de una estabilidad económica. It was a city that was very well, Debido a que era un puerto donde se comercializaba con Asia Menor. due to the port that was Una ciudad que gozaba en una estabilidad económica debido a que era un puerto donde comercializaba, donde había comercio con otra nación. with Asia. Y el apóstol Pablo exhortaba constantemente a los de esta ciudad And the Apostle Paul, porque tenía un valor muy especial para él. it had a value very important to him. Y es el mismo valor And is the same el value cual como pastor de esta casa in which, as pastor of this tengo para temple, cada uno de ustedes. I have for each and every one of you. Y es por eso que a veces And that is why la sometimes palabra nos incomoda, the word, pero es necesario but it's necessary para cada uno de nosotros. to each and every one of us. Hay palabras que no nos gustan, There's words that we don't like, pero es lo que puede traer un crecimiento en nuestras vidas. but it might bring growth to our lives. Pablo y Silas fueron los que llevaron el evangelio a esa ciudad. Paul is the one that took the word to that city. Enfrentaron grandes luchas They faced difficulties para poder conquistar esa ciudad, to conquer that city, pero nunca se rindieron. but they didn't give up. Hubo oposición, There was oppression, pero siempre estuvieron ahí. but they were always there. Ellos creyeron They believed de que esa ciudad, that that de city, que ese puerto, that port, Dios se los había entregado a ellos God has given it to them para que ellos lo evangelizaran, so they can evangelize, para ganar la gente para Cristo so they can win that people for y Christ, para que sus vidas fueran cambiadas and so their lives can y fueran change transformadas. and transformed. Pasaron dificultades, They went through fueron hardships. encarcelados, They were in prison. los golpearon, They got beaten. los amarraron con cadenas, They tied them with chains, pero nunca desistieron but they never resisted al llamado que Dios había hecho en sus to vidas. the calling that God had for their lives. Ellos tenían una meta, They had a goal.
una meta que cumplir de parte de Dios. a goal they had to achieve Y from era God. conquistar esa ciudad, And it was to ganar la conquer ciudad, that city ganar la ciudad para Cristo. and conquer that city for Christ. Y Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros And God gives us all the de opportunity ganar nuestra ciudad, to conquer our city de donde tú vengas, from where you're from, de la ciudad donde tú estés from the viviendo. city that you're living in right Dios te now. da la oportunidad, God gives you the opportunity. aunque vengan obstáculos, Even if obstacles aunque come our vengan way, oposiciones, even if oppressions pero come, Dios ya te lo entregó. but God has already given it to you. Pablo y Silas eran Paul hombres de and oración, We're men of prayer, hombres que ayunaban, men who fasted, hombres que no tenían miedo a la agresión. men who were not afraid of the aggression. Eran hombres que tenían un llamado de parte de Dios They were men who had a calling from God, y que no desistían en nada and they didn't resist anything para lograr su objetivo, to achieve that goal. que era conquistar esa ciudad, era ganar esa ciudad para Cristo. That was to conquer that city for Christ. Y era por esa razón que él se preocupaba And it was for that reason that he worried, para que la iglesia no se contaminara so that the church wouldn't o contaminate, que regresaran a sus costumbres de origen. or that they would go back to their bad habits, old habits. Era una ciudad pagana, It was una ciudad idólatra, a city who had adultery, una ciudad con mucha inmoralidad sexual. a city that had immorality. Pero eso sexual era immorality. antes que Pablo llegara But a that esa was before ciudad. Paul got there to that city. Todo era idolatría, It was all idolatry. todo era vicios, It was all addictions. todo era fiestas del mundo. It was worldly parties. Y Pablo se mortificaba tanto para que la gente permaneciera en lo que él había enseñado. And Paul would be strict so that people could stay. Y era por eso que venía y los exhortaba, les enseñaba And that is why he would go and que, show them que caminaran en verdad de la palabra de Dios to walk in the truth of the Word of God. y que le agradecieran a Dios en todas las cosas. And to thank God in everything. Que ellos evaluaran la vida que llevaban antes a la que vivían ahora. To look at the life that they lived before to the life that they live now. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos de valorar And that's what we should all en nuestra value vida pasada in our past a la life vida que llevamos a hoy. to the life that we have today. Y ahí es donde venimos a entender que tenemos que darle alabanza y gratitud a Dios. And that is where we come to understand that we need to give God gratitude. Porque no podemos comparar la vida de antes a la de hoy. Because we can't compare the life we used to live to the life we live today. Y era la preocupación de Pablo, And that's what worried Paul. que si esta ciudad no caminaba recta delante de Dios, se iban a regresar a lo mismo. That if this city didn't walk right with God, they were going to return to their previous lifestyle. Ahora le dice que dieran gracias en todo. Now he said, give God thanks in everything. Cuando los padres de familia están enseñando a sus hijos, When the parents are teaching their children, cuando alguien le da algo, when somebody gives them el something, padre le dice al hijo, the parent tells the child ¿cómo se dice? what to say. No sé si está entendiendo. I don't know if you understand. Porque usted está enseñando a su hijo que dé gracias. Because you're teaching your child to say thank you. Cuando su hijo recibe algo de alguien, When your child receives usted something le from dice a su someone, hijo, you tell your ¿cómo se child, dice? what do you say? y le vuelve a repetir hasta que su hijo dice gracias. And you continue to ask and repeat until the child says thank you. Porque le está enseñando a su hijo Because you're teaching your a ser child agradecidos to be thankful por lo que están for recibiendo. what they're receiving. Y de la misma manera, In that same way, como pastor de esta iglesia, like pastor of this yo quiero house, enseñarles a cada uno de ustedes I want to teach each and every one a of que you sean agradecidos con Dios to be thankful with por God todo lo que reciben. for everything you receive. Y no es algo que yo les voy a repetir como los padres, And it's not something that I'm going to repeat de like the decirles parents cómo se dice. and ask, how do you say it? Esto tiene que nacer de ti This has to come from you porque no eres un niño. because you're not a child. Entonces, si tú recibes algo de Dios, So if you receive something from God, ¿cómo se dice? what do you say? Thank you. Thank you. Gracias. Thank you. Y lo que estaba pasando en ese momento And what was happening at that time
era de que estos hombres estaban recibiendo tanto. It was that these men were receiving a lot. Era la capital de Asia It was the capital of Asia, y transportaban muchas cosas de un país a otro. and they would transport a lot of things De la from misma one manera que country to another, sucede aquí en la ciudad de Freeport. just like it happens here in Freeport. Hay mucha gente de diferentes naciones en este lugar. There's a lot of people from different nations in this place. Y en ese momento había mucha gente de diferentes naciones también. And in that time, there was a lot of people from different nations. Y el apóstol Pablo se preocupaba And Apostle Paul would worry de que la iglesia se contagiara that the church would, de las costumbres que traían otras personas que venían de afuera. that they would get those habits from the people that would come from the other nations. Porque ellos eran especiales para Dios. Because they were special to God. Así los miraba el apóstol Pablo. That's how Apostle Paul would see us. Y por eso les pedía siempre que fueran agradecidos con Dios. And that's why he would always ask them to be thankful to God. Y quiero leer una palabra ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. And I want to read a word from the book of 1 Thessalonians 1:5. Indíqueme con un amén cuando lo tenga, por favor. Please say amen when you have it. Amén. Amen. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amen. It says, "For when we brought you the good news, it was not only with words, but also with power. For the Holy Spirit gave you full assurance that what we said was true, and you know of our concern for you from the way we lived when we were with you." Lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo, What Apostle Paul was saying, que no solamente con palabras llegó el evangelio a ellos, that not only with words did he get there, sino también con el poder del Espíritu Santo. but with the power of the Holy Spirit. Y así Dios nos dice a esta casa And that's what God tells this house today, que no solamente con palabras, that not only with sino words, también con el poder del Espíritu Santo. but also with the power of the Holy Spirit. Y por eso el amor que el apóstol Pablo tenía, And that's why the love that Apostle Paul had, y por eso le recomendaba and he would recommend que dieran gracias en todo. to give thanks in everything. Le dije hace un momento, I said earlier, hay momentos difíciles en nuestra vida there will be hard times in our lives que difícilmente podemos creer que le podemos dar gracias a Dios. that it's hard to think that we could give thanks to God. Un día alguien me pregunta, One day somebody asked me, pastor, ¿por qué empieza su oración con gracias? Pastor, why do you always start your prayer with Usted thanks? está orando por mi familia You're praying for my family, y yo vengo a usted para que ore por mi familia, and I come to you to pray for pero my family, yo necesito oración but I need a prayer porque estoy pasando un momento difícil con mi familia. because I'm going through something, through a bad Y time usted with my comienza family. con gracias. And you start with thank you. Hay personas que no entienden, There's people that don't understand. pero cuando yo oro por cada uno de ustedes, lo primero que hago es darle gracias a Dios. But whenever I pray for each and every one of you, I say thanks. Porque yo estoy creyendo de que Dios, al darme la oportunidad, va a hacer el milagro en su vida. Because I know that God giving me the chance is going to bless you. Y hoy quiero hablarte de 3 puntos, si alcanzo a llegar, And today I want to speak to you with 3 points if I o 3 through them, principios que van a bendecir tu vida. or 3 principles that are going to bless your Y el life. primero es darle gracias a Dios en todo. And the first one is give thanks to God in everything. Repita conmigo, Repeat after debo me. darle gracias a Dios en todo. I should give thanks to God in everything. Y eso está lo que acabamos de leer hace un momento, Tesalonicenses 5:18. And that's in the same verse that we read in 1 Thessalonians Y dice 5:18. dar gracias en todo, And it says give thanks in porque everything. es la voluntad de Dios. Because it's God's will ¿Qué es la voluntad de Dios? What Darle is God's gracias en todo. to give thanks in everything. Y si yo voy a orar por usted, And if I'm going to pray for you, yo voy a decir gracias, Señor, I'm going to say thank porque you, me Lord, das la oportunidad because you've given me the opportunity de poder orar por esta familia to pray for this family, y me das la oportunidad and you've given me the chance de poder ver el milagro to see the que miracle tú vas a hacer en ellos. that you're going to do in them. ¿Qué estoy haciendo con ellos?
What am I doing? Estoy declarando I'm declaring que a través de la oración that through that prayer, Jesús va a hacer el milagro en su vida. Jesus is going to do the miracle in your life. Pero si yo no le doy gracias a Dios But if I don't give thanks to God, y en vez de comenzar con gracias le digo, and instead of starting with thank you, I say, ¿crees que puedas hacer algo con esta familia? do you think you can do something with this family? Eso no es creerle a Dios. That's not believing Eso in no God. es actuar en fe. That's not acting in Y es faith. por eso que cada día And that is why every day debemos de darle gracias a Dios por todo. we should give thanks to God in everything. Momentos buenos In good times y no buenos. and not so good Porque times. esa es la voluntad de Dios. Because that is God's will. Que le demos gracias en todo. To give him thanks in everything. Si hay enfermedad, dale gracias a If there's Dios. sickness, Porque thank Dios God. te quiere enseñar algo a través de la enfermedad. Because God wants to show you something. Si through that hay sickness. escasez, dale gracias a Dios. If there's Cuando no hay, dale gracias a Dios. when you don't have anything, give thanks to God. Porque Dios te quiere enseñar algo. Because God wants to show you something. Hace unos días meditaba, A couple of days ago, I was pronto meditating. voy a llegar a la normalidad en mi cuerpo físico después del accidente. Soon, I'm going to go back to normal after my accident physically. Y me ponía a pensar de esta manera. And I started to think this way. Y le doy gracias a Dios. And I thank God. Y le decía, Señor, And I would say, God, tal vez no valoraba mi salud, maybe I didn't value my health. pero ahora todos estos meses que he estado imposibilitado de hacer algunas cosas, But after these months that I haven't been able to do a lot of things, he podido valorar mi salud. I've been able to value my health. Y si tú tienes salud, es un motivo para darle gracias a Dios. And if you have health, that's a reason to be thankful. Y yo le decía, Señor, And I would say, Lord, te doy gracias por esa experiencia que yo pasé. I thank you for that experience that I Te doy went through. gracias porque me has enseñado muchas cosas en el transcurso del tiempo. And I thank you because you've taught me a lot of things through that process. Tal vez en ese momento, Maybe at that cuando tú te moment, sientes mal, when you feel bad, cuando estás enfermo, when you're sick, cuando no tienes salud, when you don't have health, va a ser difícil para darle gracias a Dios. it's going to be hard to give the thanks Pero to cuando God. tú le das gracias a Dios, But when you give thanks to God, antes de recibir la sanidad, before you're healed, tú ya estás declarando sanidad para tu vida. you're already declaring health in your life. Antes de que tú recibas el milagro de Dios, Before you receive the miracle cuando from tú le God, das gracias a Dios, when you give thanks to tú le God, estás diciendo, yo confío en ti. you're telling him, I trust Sé you, que Lord. harás el milagro en mi I vida. know you'll do the miracle in my life. Y es por eso que debemos de darle gracias a Dios And that is why we should thank God en todo tiempo, at all times, en cada momento. every moment. Ahora, nosotros debemos darle gracias a Dios por todo, Now, we should give thanks to God in everything. pero a veces no lo hacemos. Sometimes we don't do it. Creemos que lo merecemos todo, We think we deserve everything porque hemos entendido mal la palabra. because we've misunderstood the word. Y no es que no se nos olvide dar gracias, And it's not that we forget to give simplemente no lo hacemos thanks. Simply, we just don't do it porque no tenemos esa costumbre. because we're not used to that. Tal vez usted enseña a su hijo Maybe you teach your y child le dice cómo se dice, and you tell him what to say, y el niño no habla, and the child doesn't y usted le speak, vuelve a repetir cómo se dice, and you repeat, what y do el you niño say? no dice nada. And the child doesn't Y usted say le vuelve a anything. decir, y usted no está contento hasta que no escucha a su hijo decir And you're gracias. not satisfied until you hear your child say it. Say thank you. Así Dios también con nosotros. That is how God is with us sometimes. Quiere que mostremos agradecimiento a Él por todo. He wants us to show gratitude in everything. Aunque no estemos acostumbrados, Even if we're not used to it, acostúmbrate get used to a it. darle gracias a Dios. To give gratitude Así como to tú God. quieres que tu hijo sea agradecido, Just like you want your child por to lo be que él grateful recibe, for what they receive, sé tú agradecido con Dios. you should be thankful to God Y que too. ellos te miren que tú estás dándole gracias a Dios primero. And that they see you giving thanks to God first. Porque creemos que somos hijos de Dios y es cierto.
Because we believe that we are children of God. Y And we are. creemos que nos lo merecemos todo. And we believe that we deserve Y en everything. parte es cierto. And in part it's true. Pero eso no nos hace que seamos desagradecidos con Dios. But that doesn't make it okay to be ungrateful with God. Que lo mereces, está bien. If you deserve it, okay. Pero eso no te da derecho a que no le agradezcas a Dios. But that doesn't give you the right to not give thanks to God. Hay un ejemplo There's an example de que yo creo que todos lo hemos leído. that I think we've all read. Y la Biblia habla en el libro de Lucas And the book talks about it in the de book 10 of Luke, leprosos. of the 10 leprosies. La lepra era la enfermedad que todos tenían temor. No lo voy a leer. La lepra era la enfermedad en la cual todo mundo tenía temor de ser contagiado. Leprosy was what everyone feared to get. Se consideraba leproso como la persona más impura y rebelde, They were considered unpure and the most rebel person. If they had leprosy. repugnante que uno se podía imaginar. Era desechado por la comunidad. They were not wanted by the community. Vivían en los montes, They lived in the woods. vivían en el desierto. They lived in the desert. En ese tiempo se creía que la lepra era un castigo por algún pecado. In that time, it was believed that leprosy was to the ones who would sin. Y en este momento cada uno de nosotros And in this moment, each and every one tenemos of temor us, a contagiarnos también. we're scared to contaminate ourselves also. Y sabemos que solamente un milagro puede salvar. And we know that only a miracle can save. Yo creo que usted en alguna ocasión ha mencionado esto. I think that maybe some of you guys have at least mentioned this once. Solamente un milagro puede salvar. Only a miracle can save. Tal vez a usted, Maybe you, tal vez a su propia familia, maybe your family, tal vez a algún amigo. maybe a friend. Yo tengo amigos I have friends. en este momento que yo lo he dicho, solamente un milagro los puede salvar. I have friends at this time that have said only a miracle can save them. Y es por eso que la gente tenía el temor a contagiarse de lepra. And that's why back then the people were afraid to get leprosy. No querían ser desechados de la comunidad. They didn't want to get kicked out of the community. Ahora imagínese usted Now imagine, en el desierto, en el monte. imagine yourself in the desert. Los in the woods. familiares les llevaban comida a las calles para que ellos fueran y levantaran su comida. Family members would take food to O se the street so alimentaban they de could lo pick que up, ellos podían tomar en el desierto. or they would feed off what they could find O en in el the monte. desert or in the woods. Es una vida que nadie quería en ese tiempo. It's a life that nobody wanted at Y that si time. miramos los tiempos de hoy, And if we see today's estamos time, viviendo los mismos tiempos we're living those same days por una pandemia. because of the pandemic. Tenemos temor a contagiarnos, We're feared to be a enfermarnos, porque un tanto por ciento de las personas están muriendo. because a certain percentage of people are passing. Algunos ya no quedan bien. Some don't remain Las the same. consecuencias de la enfermedad The consequences les ha of afectado the alguna sickness parte de has sus órganos has affected something of o their su organs físico. or their physical. Solamente un milagro podía salvar a los leprosos. Only a miracle could save. Y hoy en leprosy. día solamente un milagro And nowadays, puede salvar a muchas personas que están en el hospital. only a miracle can save those who are in the hospital. Ellos sabían They knew que Dios tenía el poder para limpiar al más impuro, that God could clean the most sin impure. importar cuán grande fuera su impureza. Doesn't matter how big their impurity was. Y estos hombres de Tesalónica, de esa ciudad, And these men from Thessalonians, from the habían city, sido limpios they were cleaned de todo pecado, from all sin, de toda idolatría, from all adultery, de todo lo que hacían incorrecto de parte de Dios. from everything that they did wrong. Y el apóstol Pablo, And Apostle Paul, como pastor de ellos, like their se pastor, preocupaba would worry y les enseñaba cómo debían de vivir una vida santa para Dios. and he would show them how to live a good life for God. Y Él es el mismo de hoy, And he is the same el cual Él puede sanar nuestras enfermedades, today, that he Él can puede heal perdonar us. nuestros pecados, He can forgive us from our sins porque Él es el mismo de ayer, because he is the Él es same el from mismo de yesterday, hoy from y Él es today, el mismo de los siglos por los and siglos. the same for eternity.
De los 10 leprosos solamente uno regresa. From the 10 leprosy, only one came back. Y ahí está en Lucas 17, 15 al 19. And we can see that in Luke Ponga 17, atención a esto. 15 and 19. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, ya había sido sanado, He had already been healed. volvió glorificando a Dios en gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amen. One of them, when he saw that he was healed, came back to Jesus shouting, "Praise God." He fell to the ground at Jesus' feet, thanking him for what he had done. This man was a Samaritan. Jesus asked, "Didn't I heal 10 men? Where are the other 9? Has no one returned to give glory to God except this foreigner?" And Jesus said to the man, "Stand up and go. Your faith has healed you." 9 de ellos 9 of them eran judíos were Jews. y creían que ellos se lo merecían por ser judíos. And they believed that they deserved it for being Jews. Merecían todo de Dios That they deserved everything from God. y no regresaron a darle gracias a And Dios. they didn't return to give thanks to God. Solamente uno, y era samaritano. Only one, and he was Samaritan. Samaritano A era Samaritan una raza de los judíos mezclados con otras razas, It was a race of Jews mixed with other races. y se les bautizó como samaritanos, como de Samaria. And they were baptized as Samaritan from Samaria. Y este hombre, And that también los man de Samaria, eran rechazados from Samaria were simplemente rejected, porque venían siendo hijos de personas que se habían mezclado con los judíos. simply because they were people who got mixed. Pero él with sintió the Jews. agradecimiento con Dios. But he felt gratitude. Él for God. regresa y le da gracias. He returned to say thank you. Él estaba dando alabanza a Jesús. He was praising God. Le estaba dando gloria a aquel que le sanó, He was giving glory to Jesus who healed aquel him, que cambió su vida. the one that changed his Ya no life. tenía que esconderse más. He didn't have to hide Ya no anymore. tenía que pasar hambres. He didn't have to Ya él starve podía regresar anymore. con su familia. He could return to his family. Y él viene a darle alabanza And he returns to give porque praise restauró su vida. because he restored his life. Y esta tarde yo te pregunto, ¿le estás dando alabanza a Dios? And this afternoon I ask you, Porque él te are you sanó? praising God for gratitude? Porque él cambió tu vida. Because he healed you, he changed Porque él your life, restauró tu matrimonio. because he restored your marriage. Es a ese al que le estás dando gloria de gratitud, y al único, al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Is it God, the most powerful one, the heavenly one that you're giving thanks to? Cuando tú levantas tus manos, When you lift up your hands, no solamente levantó sus manos, dice que se postró ante Jesús. not only did he praise God, but it also says he fell to the ground at Jesus' feet. No creas ni pienses que te lo mereces todo, Don't think or believe that you deserve everything, porque yo te puedo decir algo, because I can tell you something, que lo que Dios te da, that what God gives you, cuando tú no le das agradecimiento a Dios, when you don't give thanks to God, Dios te lo puede quitar. God can take it away. Ahora, Now, si 9 de ellos no regresaron a darle gracias a Dios por su milagro, now if 9 of them didn't come back to say thank you for that miracle he did, ¿cuánto más difícil será dar gracias cuando no lo recibes? how much harder is it going to be to say thank you when you don't receive? Debemos de aprender a dar gracias, We should learn to say aun thank cuando you, no hemos recibido nuestro even milagro. when we haven't received our miracle. Para él podemos decir, fue fácil darle gracias a Dios. We can say that it was easy for him to say thank you, God. Para los otros 9 fue difícil, For the other 9, it was hard. pero para él fue fácil, But to him, it was easy porque ya había recibido el milagro igual que los otros 9. because he had received the same miracle as the other 9. Pero ¿qué cuando no recibes el milagro? But what when you don't receive that miracle? ¿Qué tan difícil será para ti darle gracias a Dios? How hard is it for you to say thank you to God?
debemos también de darle gracias a Dios, We should say thank you to God, aun cuando no hayamos recibido nuestro milagro. even when we don't receive our miracle. Y otro de los principios es And another one of the principles is darle gracias a Dios give thanks to God antes de la victoria. before the victory. Diga conmigo, darle gracias a Dios Say with me, give thanks to God antes de la victoria. before the victory. Antes de recibir tu milagro. Before receiving your miracle. ¿Sabe que siempre yo le doy gracias a Dios? You know, I always give thanks to God. Yo puedo ver la gente enferma y yo le doy gracias a Dios porque sé que a través de eso algo bueno va a suceder. I can see someone sick and I say thank you, God, because He aprendido a sacar algo bueno de lo malo que esté pasando. I've learned to get something good through the bad that I'm Y es lo que going tú tienes que aprender también. through. And that's what you need to learn too. ¿Qué bueno puedo sacar de esta situación? What good can I take out of this situation? ¿Qué bueno puedo sacar cuando tengo un problema en el matrimonio? What good can I take out of a problem that I have in my marriage? Y yo le puedo decir que tenemos testimonios que pueden testificar And I can tell you that there are testimonies ya that que ha can habido mucho testify bueno en eso. that there's been a lot of good Porque valoras más uno al otro. because you value each other more. Valoras el tiempo que no estuviste con ellos. You value the time that you didn't have with them, Con tu pareja, con tus hijos. with your spouse, with Valoras your el child. tiempo que un día no valoraste cuando salieron juntos. You value the time that you didn't value when y'all were together. Entonces lo que debemos de aprender So what we should learn es de darle gracias a Dios is to thank God antes de la victoria, before the victory. aunque todavía no lo recibas el milagro. Even if you haven't received Muestra the miracle, gratitud a Dios, show your gratitude porque to a God, través de que tú le muestras gratitud a Dios, because through that gratitude, Dios se agrada de ti. God- Dios se contenta contigo. God will be happy with you. Cuando tú When you das gratitud a Dios, show your gratitude to God, es como una semilla. it's like a seed. Y una semilla requiere de su tiempo para que dé su fruto. And a seed requires time to De la see its misma fruit. manera, That same way, tú estás dando gracias a Dios, you're showing your gratitude estás to God. regando esa semilla You're watering that para que seed dé su fruto so that you can see en lo the que tú fruit estás esperando. that you're waiting for. Cuando iniciamos la oración de petición, When we started the request for prayer, así también podemos ver el momento en el cual se cumple, porque es a través de nuestra fe. we can see how it comes to life with our faith. ¿Qué te quiero decir con esto? What do I want to tell you with Desde this? que tú comienzas tu oración de petición, From the moment you start your request for prayer, comienza a darle gracias a Dios start thanking God hasta que puedas ver el fruto until you can o hasta see que the puedas fruit, ver el milagro until you can see the que Dios miracle tiene para tu vida. that God has for your life. ¿Sabes que eso es nuestra fe? You know, that's our faith. Esa es una prueba de nuestra fe. That's our test for our faith. Ahora, aquí es donde mucha gente se desanima, Now, this is mucha where, gente se rinde where a lot of people just give up y es donde comienzan a creer en los pensamientos negativos. and they start believing they start thinking the negative thoughts. Como nunca va a suceder. Like it's never going to happen. Estás orando, orando, orando día tras día y no miras nada. You're praying day after day and you don't see Pero esa es nothing. la semilla que estás regando. But that's that seed that you're watering. Pero cuando tú no lo haces, vienen pensamientos negativos. But when you don't do it, you have those negative thoughts. Nunca va a suceder. It's never going to happen. Está tardando demasiado. It's taking too long. Pero es allí donde en ese momento esa semilla crees que ya se murió. That's where you think that seed has died. Esa semilla se durmió, pero no se murió. That seed went asleep. Aún but it está didn't viva. die. It's still alive. Aún tiene potencial. It has potential. Pero hay que hacer nuestra parte. But we have to do our part. Regar esa semilla Water that seed cada día every day para que dé su fruto. so it can give fruit. Y cuando agradecemos a Dios, And when we thank God, antes de recibir, before we receive, estamos regando la semilla we're watering that a seed nuestra promesa. to our promise. Quiero decirte algo. I want to tell you something. ¿Cuántos hemos aprendido a agradecer a Dios por la promesa que viene en camino? How many of us have learned how to thank God for that promise that is coming? Si hay un problema de salud,
If there's a No problem with your hables de health, cómo te sientes, don't talk about how you sino feel, dale gracias a Dios por tu salud. but thank God for that health. Esto es regar la semilla de la fe. That is watering the Si hay the un seed of problema de faith. finanzas, If you're going through financial dile trouble, gracias por la abundancia. just tell God thank you. Gracias por permitir prosperidad en mi vida. Thank you for allowing Gracias prosper porque my sé life. que lo que mis manos toquen será multiplicado. Say thank you because whatever you know what's coming in your hand will be Gracias multiplied. Dios por sacarme de mis deudas. Thank you, God, for taking me out of debt. Gracias Dios por tu favor. Thank you, God, for your favor. Cuando le das gracias a Dios antes de recibir tu milagro, When you give thanks to God before you receive es a regar miracle, la semilla that's watering y the plant fortalecer tu fe. and Hace crecer tu fe. yeah, your faith grows. La fe no se fortalece cuando te quejas o cuando hablas de lo difícil que es. Your faith doesn't grow when you complain. Cambia tu queja Change your por complaints alabanza. for praise. Diga conmigo, cambiaré mi queja Say with me, I will change my complaints por alabanza. for praise. La alabanza te hace fuerte The praise will make you strong, y te hace continuar hacia and adelante. it will help you continue forward. Normalmente se le da gratitud a Dios Normally, we thank God después de que el problema se resuelve after that problem o is cuando se ha resolved, encontrado una solución al problema. or when you have found a solution to the Pero problem. cuando tú le das alabanza, But when you give praise cuando tú to le God, adoras a Dios, when you worship God, cuando tú le adoras antes, when you worship before, Él te dará la fuerza para seguir, He will give you the strength to keep creyendo going que recibirás lo que Él te ha prometido. and believing that He's going to give you what He promised. Aumentar la semilla de la fe es decir gracias. Um, Haces crecer la semilla de tu fe, your seed, your faith seed will grow, es darle gracias a Dios and thanking God, y poder decir gracias Dios and able to say thank you, God, porque sé que los mejores días están por venir. because I know better days are coming. Quejándote o rogándole, eso no fortalece tu fe. Complaining will not help your faith grow. A veces creemos que rogarle, Sometimes we believe that begging eso va a ser mover la mano de Dios. is going to move God's hand. Y en parte tenemos razón. And in part, we're right. Podemos rogarle. We can beg. La Biblia dice que vengamos con ruegos a Él, The word says to come and pero no beg, quejándote. but not complaining. Desde el momento que ya le pediste a Dios en oración, From the moment that you ask God in prayer, ya no lo hagas otra vez. don't do it again. Él ya te escuchó. He already heard you. Solo dale alabanza y adoración Only praise Him and worship por lo que Him Él va a hacer. for what He's going to do. Porque tu respuesta ya viene en camino. Because your answer is on the way. Dile gracias Dios Say thank you, por la Lord, salvación de mis hijos. for the salvation of my children. Gracias Dios por la salvación de mi esposo o mi esposa. Thank you, God, for the salvation of for saving my spouse. Gracias por el negocio. Thank you for my business. Yo no sé qué es lo que tú quieres alcanzar, I don't know what it is that you want to reach, pero no vengas en oración todos los días por lo mismo. but don't come to prayer every day for Dios the quiere same que thing. aumentes tu fe God wants you to y que tú gain le des faith gracias and to say thank you porque lo sabes que lo vas a recibir. because you know you're going to receive it. Hay un ejemplo There's an example en Mateo 15:21 in Matthew 15, al 21 25. to 25. Dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, diciéndole, estaba clamando, estaba rogando, diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de mi casa, de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él. Amen. Then Jesus left Galilee and went north to the region of Tyre and Sidon. A Gentile woman who lived there came to him, pleading, have mercy on me, O Lord, Son of David, for my daughter is possessed by a demon that torments her severely. But Jesus gave her no reply, not even a word.
Then his disciples urged him to send her away. Tell her to go away, they said. She is bothering us with all her begging. Then Jesus said to the woman, I was sent only to help God's lost sheep, the people of Israel. But she came and worshipped him, pleading again, Lord, help me. Entonces ella vino y se postró ante él, el 25. So 25, but she came and worshipped him, pleading. Una cosa muy importante que podemos ver en este versículo bíblico. Something important that we can see from the word. Esta mujer clamó, esta mujer rogó a Jesús She pleaded, she para que begged tuviera to misericordia Jesus de ella to have mercy on her y que sanara a su hija que and estaba to enferma. heal her daughter who was sick. Clamó y rogó a Dios. She pleaded and begged Pero God. ¿qué pasa? Dice que Jesús no le respondió palabra. But what happened, it says Jesus gave her no El reply. clamor y los ruegos no tocó el corazón de Jesús. The pleading and begging didn't touch Jesus' heart. Pero ella dice, But voy she a said- hacerlo de una manera diferente. But she thought to herself, I'm going to do it Ya differently. rogué, I begged. ya clamé por I misericordia pleaded for mercy. y no he podido lograr nada. And I couldn't get anything. Jesús no respondió a mi pregunta, a mi palabra, Jesús no contestó a mi petición. Jesus didn't reply to my prayer, to my request. Entonces el versículo 25 dice que ella vino y se postró ante él. Lo más importante es postrarte ante Dios So she came and worshipped him, and that's what's important. y postrarte y darle gracias a él. To come to kneel before him, and Esta mujer al postrarse le estaba dando alabanza. she was worshiping him at Al that time. postrarse le estaba adorando. She was Le worshiping estaba him, diciendo kneeling him, gracias porque sé que lo harás. and saying thank you because I know you would do it. De varias maneras lo hizo. And in various ways, No she recibió did it. respuesta. She didn't receive Pero no cuando reply. ella viene y se postra ante él, todo cambia. But when she comes and kneels before him, Le it all estaba dando changes. alabanza. She was worshiping Le him. estaba diciendo, en otras palabras, gracias porque sé que lo harás. She was saying, in other words, Gracias thank you, porque 'cause I know sé you que can voy do a it. ver a mi hija sana. Thank you because I know I'm going to see my daughter healed. Gracias porque voy a ver el milagro de parte de Dios. Thank you because I know I'm going to see the miracle from Gracias, God. Señor, porque tú vas a proveer. Thank you, Lord, because you will Gracias, provide. Dios, porque tú vas a saldar mis deudas. Thank you, God, because I know you'll save me from my debt. Gracias, Dios, porque tú vas a arreglar mi matrimonio. Thank you, God, because I know you're going to restore my Gracias, marriage. Dios, porque tú vas a traer a mis hijos. Thank you, Lord, because I know you're going to save my children. Ella se postra She kneeled y toca el corazón de and Jesús. she touched Jesus' heart. Y versículo 28, de ahí de Lucas 15, In verse 28, dice, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. amen. On verse 28, chapter 15, dear woman, Jesus said to her, your faith is great, your request is granted. And her daughter was instantly healed. ¿Qué fue lo que tocó el corazón de Jesús? What was it that touched Jesus' Fue la heart? adoración de ella. It was her worship. Fue que ella se postró ante It was él. that she kneeled before him. Ella no vino y siguió insistiendo, diciendo, ayúdame por favor que tengo a mi hija enferma. No. She wasn't there insisting and just telling him, my daughter's sick, my daughter's sick. Eso no tocó el corazón de Jesús. That didn't touch Jesus' Lo que heart. tocó el corazón de Jesús fue la adoración de ella. What touched Jesus' heart was Cuando her ella se worship. postra ante él. When she kneeled before him. Y de la misma manera, In that same way, cuando tú te postras a adorar a Dios, when you kneel and worship God, le estás diciendo gracias por mi milagro. you're saying, thank you, God, for my miracle. Aunque todavía no lo haya recibido, Even if you haven't received dale it, alabanza, worship porque God, Dios te lo dará. because God will give it Póstrate to you. delante de Dios Kneel before y dile God gracias, Dios, and say, thank you, porque God, yo sé que lo voy a recibir. because I know I'm going to receive Y es it. como vas a tocar el corazón de Dios. And that's how you will touch God's heart. Ya no ores pidiendo día a día lo mismo. Don't continue praying the same thing over and over Agradécele a again. Dios por lo que Él ha prometido para tu vida. Thank God for what He has promised to your life. Como padres de familia, Like parents of families, ¿cómo se sentirían how would you feel que sus hijos estuvieran recordándole día a día lo que ustedes les han prometido?
How would you feel, or how do you feel when your child asks you over and over again what you've promised? ¿Cuántos to them? padres de familia hay aquí? How many Madres, parents padres are de here? familia. ¿Usted le ha prometido algo a sus hijos? Have you promised something to your child? Yo no sé, bicicleta, no, ya no son de bicicleta, I ya don't son de know, carros. bicycle? No, y'all don't look like bicycle. We're like cars. Algún aparato electrónico. Yo no sé qué es lo que tú le hayas prometido a tus hijos. An electronic, something that you've promised your child. ¿Cómo te sentirías tú How would you feel de que para este diciembre that this December tú le hayas prometido o le prometas algo hoy a tus hijos you promise your child something y que today, desde mañana ellos te estén diciendo cada mañana, and starting tomorrow, every morning, te recuerdo que me vas a comprar esto? they remind you, I'm reminding you that. Y te remind vuelve you a ver this. cuando vienen de la y te recuerdo que me vas a dar esto. And after school, they remind you, remember, Te you recuerdo got- que me you vas a dar promised this. esto. And they'll remind you again, Día con día, cada day after momento, day, every moment, 3 veces al día, 3 times a day, por el resto del año. for the rest of the year, Y aquí que se llegue el mes de diciembre, here to December. ¿cómo te pondrías tú? How would you feel? ¿Cómo te sentirías? How would you feel? Como que mi hijo o mi hija no me está creyendo lo que yo le prometí, ¿verdad? Like maybe my child Así te doesn't trust me sentirías. that I'm gonna get it for him. Así te sentirías. ¿Por qué Is me that how you recuerda feel? cada momento que me mira? Why do they remind me every time I Tengo see que them? aguantar. ¿Para qué? Otra vez mejor ni te prometo nada. Next time I won't promise you anything. Porque me vas a estar fastidiando día con día de que yo te tengo que comprar esto. Because you're going to be bothering me every single day Porque that I'm yo gonna te lo get you prometí. this, because I promised it to you. Así se siente Dios. That's how God feels. Cuando tú cada mañana le estás pidiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, por un mes, por 2, por año. Yo no sé cuánto tiempo tengas pidiéndole a Dios lo mismo. When every morning, every day, you're asking for the same thing over and over and over again, that's how God feels. Póstrate a Dios. Kneel before God. Adórale a Dios. Worship God. Y le estás diciendo con tu adoración, And you're telling him with your worship, gracias Dios, thank you, God, porque voy a recibir mi milagro. because I'm going to receive Porque the tú miracle. lo harás, Señor. Because you'll do it, Lord. Y eso es cuando tú le estás dando alabanza a Dios. And that is how you worship God. No le pidas día con día. Don't ask him day after day. Agradécele Thank him por lo que Él ha prometido para tu vida. for what he has promised in your life. Es como si no le estuvieras creyendo. It's like if you're not believing him. Cuando tú cada momento le estás recordando a Dios. When every moment you're reminding him. Si tú te acuerdas de orar a Dios un día, una vez al día, If you remember 2 to veces only al pray día, God once a day, or 3 twice veces a al day, día, 3 times. y que lo primero que llegues es, Señor, te recuerdo que tú has prometido y tienes esta promesa para mí. And the first thing you tell him is, Lord, I'm just reminding you that you promised me Ya this. no I eres have tú el this que te promise. vas a alejar de Dios, It's not you who's going to sino el Señor se va a andar escondiendo de ti, but it's going to be God hiding from you porque no le estás creyendo las promesas because de you're Él. not believing his promise. Esta tarde yo quiero que And this afternoon, I want you to. tú puedas creer en las promesas que Dios tiene para tu vida. I want you to believe in the promise that God Agradece has for en your vez life. de rogar. Be thankful instead Ya of no complaining. ruegues. Don't beg. Agradece nomás. Just be thankful. Dice la Biblia que cuando Daniel The word says se that when propuso en su Daniel, corazón adorar, ayunar y orar a Dios, when Daniel put in his heart to praise, to give thanks to God, pasaron 21 días 21 days passed y él no recibía nada. and he didn't receive nothing. Pero el día 24, But on day 24, el ángel baja the angel comes down de los cielos a donde él estaba y le to where he dice, was at Daniel, hijo mío, amado mío, le dice, and tells them, Daniel, my loved one, desde el primer día from the first day que tú te lo propusiste en tu corazón, that you put it in your heart, ya Dios envió tu milagro. God had already sent your miracle. En otras palabras le estaba diciendo, sigue adorando, In other words, he was telling him, keep sigue on agradeciendo, praying, keep on thanking, sigue creyendo, keep on believing, porque hay algo que está deteniendo tu milagro. because there's something that's holding your blessing. Y cuando tú adoras, But when you worship, cuando tú agradeces a Dios, when you're thankful with el God, milagro tiene que llegar. the miracle will come. En otras palabras, In other words, te quiero decir, I want to tell you, no te desesperes. don't
No te desesperes si no miras tu milagro. Don't worry if you don't see your miracle. Empieza a darle gracias a Dios por tu milagro. Just start thanking God for that miracle. Aunque no lo mires todavía Even if you don't see it con right tus now, ojos naturales, with your natural eyes, empieza a verlo con tus ojos start espirituales. seeing it with your spiritual eyes. Ponte de pie. Stand on your feet. En esta tarde, In this afternoon, yo quiero que medites por un momento. I want you to meditate for a little bit. ¿Qué es el milagro que Dios ha prometido para tu vida? What is that miracle that God has ¿Cuál es el promised you? milagro que tú estás esperando de parte de Dios? What is that miracle that you're waiting from God? Es tiempo It's time de no rogar más. it's time to stop begging. Es tiempo de adorarle a Él. It's time to worship Him. No hagas sentir a Dios como tú te sientes. Don't make God feel Cuando tu hijo te está diciendo cada momento, te recuerdo que me vas a llevar de vacaciones. Te recuerdo que me vas a comprar tal cosa. Don't make God feel the way your child Porque a makes you veces feel como padre when nos you hacemos remind los him. enojados When you remind him y les decimos what a you hoy promised. para que se te quite, no te doy nada. And like we tell him, just so you can stop begging, I'm not going to give you nothing. Y no te vuelvo a decir que te voy a dar algo And I won't tell you again that I'm promising you anything porque estás moleste y moleste. because you're bothering and begging. Como padres nos sentimos así. Like parents, we feel Así se siente Dios. that's how God feels. Cuando tú no le estás creyendo When you're not believing que Él ya tiene el milagro para ti. that He already has that miracle for you. Levanta tus manos. Lift up your hands Y ahora sí empieza a darle gracias a Dios. Valora and just say thank you to aquellos God. momentos difíciles Value those hard que has times pasado en tu vida. that you've gone through in your Te han life, dejado mucha enseñanza. that they've shown you a lot. Has aprendido mucho You've learned a lot a través de las situaciones through difíciles. those difficult times. Dale gracias a Dios. Say thank you, God. Ya no ruegues más. Don't beg anymore. Esta mujer le rogaba a Jesús, This woman begged Jesus, pero ella no recibió palabra de but Él. she didn't receive a single word from Pero him. cuando ella cambia su estrategia, But when she changed her strategy, ella hace algo diferente she does something different. y ya no rogó más, She didn't beg anymore. sino que se postra